distintos tipos de razas de producción de carne y tenemos las condiciones como para producir carne con el alimento que el ser humano no puede utilizar, que es el pasto. Cuando nosotros entonces hablamos de esa producción de carne, tenemos que tener en cuenta que para que toda la explotación sea sustentable tiene que haber un retorno económico importante, o sea, la rentabilidad tiene que ser importante. Y dentro de eso vamos a tener distintos factores que van a afectar esa rentabilidad, como son el precio de venta del ternero, los costos de producción, pero todos los factores que requieren de no tanta inversión y que va a tener un alto retorno va a ser la reproducción. ¿Por qué? Porque dentro de los 4 factores más importantes que tenemos en un rodeo de cría está el porcentaje de terneros destetados por vaca en servicio y el peso al destete de los terneros. Entonces eso indudablemente nos va a aumentar la productividad y por eso la eficiencia reproductiva es tan importante en nuestros rodeos. Para darles una idea, supongamos que nosotros tenemos un rodeo muy bien manejado, donde vamos a tener tasas de preñez aproximadas del 90%. O sea, una muy buena reproducción, dividida en 3 meses de servicio, pero vamos a tener una diferencia si la distribución de esa preñez está en un 30-30-30, por ejemplo, entre el primero, segundo y tercer mes, o tenemos un 10-20-60, o tenemos un 60-20 y 10. Y ahí ustedes fíjense que cuando hablamos del ejemplo 3, o sea, el ejemplo de 60-20 y 10, incorporé la IATF. ¿Por qué? Porque la IATF es la herramienta más importante que se ha desarrollado en los últimos 20 años, que nos va a permitir poder llegar a tener esa distribución de la aparición. ¿Y qué importancia económica tiene eso? Bueno, haciendo un cálculo estimativo, tomando un rodeo de 100 vacas y tomando como pesos aproximados 205 kilos para los terneros que paran en el primer mes, 180 para los que paran en el segundo mes y 150 que paran en el tercer mes, hablando de un servicio que puede ser de octubre, noviembre, diciembre y un destete en marzo. ¿Cuál es la diferencia en kilos de terneros producidos con estas 3 distribuciones de partos o de gestaciones? Si nosotros tenemos la primera distribución, nosotros vamos a destetar 16.000 kilos de ternero por cada 100 vacas. Si nosotros, en servicio, ¿no? Si nosotros tenemos la segunda distribución, que es la peor, vamos a destetar 14.650 kilos de ternero cada 100 vacas. Y si nosotros tenemos la tercera distribución, vamos a destetar 17.400 kilos de ternero por vaca, por un lote de 100 vacas. O sea, fíjense la diferencia grande que hay entre las 3 distribuciones. Por eso, hoy creo que es muy importante tener una alta eficiencia reproductiva, porque eso implica mucho dinero hoy para el productor. Para darles una idea, este es un trabajo de la especialización. En el IRAC, ya desde el año 2002, venimos dando una especialización en reproducción bovina. Tenemos más de 1.500 graduados de toda Latinoamérica, y todos ellos tienen que hacer un trabajo final. Y este es un trabajo final de uno de sus alumnos que comparó utilizar en un servicio de 90 días tradicional, empezar el servicio poniéndole el toro, que es la columna verde, o haciendo una sincronización con dispositivo con progesterona y poniéndole el toro, o haciendo una IATF y después repaso con toro. Y cuando destetó los terneros de esos 3 lotes, comparó los kilos destetados por vaca en servicio. Y fíjense que entre usar solo toro y hacer una inducción de ciclicidad utilizando el dispositivo con progesterona, mejoró la cantidad de kilos destetados por vaca en servicio en 47 kilos. Y entre usar el toro o usar inseminación artificial, hubo 22 kilos de diferencia. Pero si nosotros tomamos la diferencia más importante, que es entre solo usar toro, que es lo que hace la mayoría de la gente, y aplicar tecnología y hacer una inseminación a tiempo fijo al inicio del servicio, y después hacer un repaso con toro, la diferencia en kilos por vaca que estuvo en servicio es de casi 70 kilos. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver con números de un experimento hecho por un veterinario
que ese cálculo que yo le hacía anteriormente de la diferencia de kilos de ternero destetado por cada 100 vacas es realmente real. Por eso hoy creo que no hay ningún justificativo para no utilizar la tecnología. También hay datos muy importantes en cuanto a la sustentabilidad del sistema. Y para que un sistema de cría sea sustentable, nosotros tendríamos que tener que casi todas nuestras vacas tengan por lo menos 9 terneros en su vida reproductiva. Bueno, uno de los factores que más influencian cuántos terneros va a producir una vaca es cuándo se preña por primera vez. Este es un trabajo hecho por Cushman en Estados Unidos, de Nebraska, donde él evaluó la rentabilidad que tiene que las vaquillonas se preñen en los primeros 21 días del servicio o en los segundos 21 días o en los terceros 21 días. Fíjense que las vaquillonas que se preñan en los primeros 21 días de servicio son las que producen más terneros en su vida reproductiva. Por eso no tenemos que perder el tiempo en preñar las vacas y las vaquillonas cuando nosotros vamos a iniciar un servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta que vamos a tener un servicio estacional de 90 días, el momento cuando concibe la vaca va a repercutir en el momento que va a parir la vaca el año que viene, y eso va a repercutir en las posibilidades que va a tener de concebir al siguiente año, y de esa manera mantenerse en el sistema. Entonces, haciendo esta cuenta fácil, suponiendo que tenemos un servicio iniciado el 1 de noviembre y que termina el 30 de enero, como puede ser muchos servicios que se hacen acá en la zona semiárida, las vacas que conciben el primer mes de servicio van a parir entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre y van a tener entre 79 y 49 días para poder recuperarse y volver a preñarse en el próximo servicio. Las vacas que paren como cuerpo de parición, que son las del segundo mes, van a tener menos días para poder recuperarse. Y una vaca normalmente necesita 60 a 90 días para volver a preñarse. Y las vacas que se preñan en el tercer mes todavía van a estar pariendo cuando nosotros ya tenemos que poner los toros. Y las chances de esas vacas cola de parición de quedar preñadas en el servicio son bastante reducidas. Por eso es muy importante para la sustentabilidad del sistema mantener una mayor cabeza de parición. Si nosotros tenemos un 60% de vacas que pagan el primer mes, vamos a tener un 60% de las vacas que se pueden preñar apenas nosotros iniciamos el próximo servicio. Y de esa manera hacemos el sistema mucho más económico y mucho más sustentable. Uno de los problemas que tenemos en nuestros sistemas pastoriles, sobre todo en Latinoamérica, y no así en Norteamérica, porque en Norteamérica, debido al invierno y a la nieve que tiene el invierno, las vacas son suplementadas, es que nuestras vacas paren en condición corporal bastante baja, debido a que tienen que atravesar el invierno. Y esto hace que no estén en condiciones de ser preñadas al inicio del servicio, en lo que nosotros llamamos la condición de anestro. Por muchos años, los veterinarios sobredimensionaron el tema de la ciclicidad de las vacas, o de alguna manera no le dieron importancia al anestro. Todos pensaban que cuando nosotros iniciábamos el servicio, la mayoría de nuestras vacas estaban cíclicas, o en un año malo podíamos tener esta distribución, un 50%, un 30% en anestro superficial y un 20% en anestro profundo. Pero trabajos que hemos hecho nosotros durante varios años haciendo ecografía al inicio del servicio, en este trabajo más o menos son más de 50.000 vacas evaluadas con ecografía al inicio de la IATF, nos demuestran que los parámetros son totalmente distintos. Fíjense que la distribución que tenemos en esos trabajos muestran un 20% de vacas solamente que están cíclicas, un 50% de vacas que están en anestro superficial y un 30% de vacas que están en anestro profundo. Si a esas vacas solo le ponemos en el toro, solo vamos a tener un 20% de vacas que van a poder ser servidas con el toro. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para sacar estas vacas del anestro. Una de las herramientas que hemos desarrollado para sacar las vacas del anestro son los tratamientos que combinan estradiol y progesterona, que en un inicio se utilizaba un protocolo como el que ustedes ven ahí abajo, con benzoato de estradiol como inductor de la ovulación, y ahora se lo ha simplificado a un protocolo de 3 encierres utilizando cipionato de estradiol como inductor de la ovulación. Ahora bien, si nosotros tenemos vacas en anestro, ¿cuáles son las chances
de que esas vacas en anestro se preñen si nosotros usamos este protocolo convencional? Bueno, en trabajos que nosotros hicimos en varias tesis que se hicieron en el Irak, demostraron que cuando solo usamos dispositivos con progesterona y estradiol, sin otro aditivo, las chances de preñarse de las vacas van a estar relacionadas con su estado de anestro de ciclicidad. Entonces las vacas que están con cuerpo lúteo van a tener buenas chances de preñarse, mientras que las vacas que están en anestro, que son las de estas categorías, van a tener una menor chance de preñar. Entonces llegar a una tasa de preñez adecuada va a ser más difícil. Y acá es cuando empezó a jugar un rol fundamental una de las hormonas que existe desde hace muchísimos años en el mercado, para, sobre todo que es usada en ovinos y caprinos y también en cerdos para inducir la ciclicidad después del destete en las cerdas, que es la SG o PMSG, que es una hormona que es producida por las yeguas cuando está preñada. Es una hormona que tiene una larga vida media, pero tiene una acción estimulante de los folículos porque se va a unir a los receptores de FSH y probablemente también a los receptores de LH de los folículos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos vacas en anestro y solo usamos un dispositivo con progesterona, si esas vacas están en anestro van a tener folículos muy pequeños. Y al tener folículos muy pequeños, vamos a disminuir las chances de esa vaca de poder ovular y preñarse. Entonces, uno de los avances más importantes que hicimos en estos protocolos fue la incorporación justamente de la SG para estimular el desarrollo del folículo dominante y de esa manera aumentar la tasa de ovulación. Y en muchos trabajos que se hicieron en Argentina, en Brasil, e inclusive en otras partes del mundo, en Uruguay también, y en otras partes del mundo como en Irlanda, demostraron que la utilización de SG en el momento del retiro del dispositivo con progesterona aumenta significativamente las tasas de preñez, principalmente porque aumenta las posibilidades de preñarse de esas vacas que todavía no están en las condiciones ideales, o sea que no están ciclando, sino que todavía están en anestro. Vamos a ver más datos de eso, y este es un trabajo que creo que es interesante, porque muchas veces la gente se confunde en el uso de SG. Muchos piensan que hay que usar SG en las vacas flacas, y en las vacas que están en buena condición corporal no es tan necesario usar SG. Bueno, lo que yo quiero decirle es que a lo mejor fue un error comunicacional nuestro decir que las vacas con baja condición corporal eran las que necesitaban SG, y las vacas que estaban en buena condición corporal no necesitaban SG, porque es un factor que está relacionado con el periodo posparto. Y este trabajo que fue hecho en Brasil por uno de los estudiantes de Pietro Bruselli lo demuestra muy bien. Acá se dividieron las vacas en las que tenían menos de 3 de condición corporal y las que tenían más de 3 de condición corporal. Y a la mitad se las trató con SG en el protocolo de IATF y la mitad no se las trató con SG en el protocolo de IATF, que son las que están en la línea anaranjada y la línea roja. Cuando ustedes ven las vacas que se inseminan con el menor intervalo posparto, y ese es el intervalo que tenemos que tener para poder mantener las vacas en el mismo sistema, o sea, nosotros tenemos que tratar de que todas nuestras vacas estén preñadas a los 85 días posparto. Para eso tenemos que empezar a inseminarla con menos de 60 días posparto. Fíjense que las que están en esa categoría, que es la categoría que nosotros queremos preñar, aunque tuvieran buena o mala condición corporal, el uso de SG mejoró significativamente la tasa de preñez. Las otras vacas que no recibieron SG, aunque tuvieran buena o mala condición corporal, tuvieron una tasa de preñez muy mala. En este caso fue demasiado baja, del 20%, y se duplicó la tasa de preñez cuando se usó SG, sin importar la condición corporal. Lógicamente, las vacas que estaban con mejor condición corporal se preñaron más que las que estaban más flacas. Pero estas dos categorías fueron significativamente superiores con respecto a las que no utilizaban SG. Bueno, la SG es muy importante. Entonces, estas son las expectativas que ustedes tienen de preñar en vacas en anestro si no usan SG, y estas son las expectativas de preñar si utilizan SG. Bueno, la SG puede venir de dos lugares. Hoy tenemos la posibilidad de, además de utilizar una SG que se saca del sangrado de las yeguas, poder utilizar una SG recombinante. ¿Qué es una SG recombinante? Es una proteína que es similar a la que produce la yegua durante la gestación,
pero que en lugar de ser producida por el sangrado de la yegua gestante, es producida por células en un bioreactor. Entonces vamos a tener algunas ventajas con respecto a la utilización de una hormona de origen animal. ¿Cuál es la ventaja de las hormonas recombinantes? Bueno, principalmente porque vamos a tener un clon celular que va a producir una sola hormona pura. Esto va a disminuir los problemas potenciales de utilizar un producto de origen animal. No vamos a tener cuestionamientos por el bienestar animal, por el sangrado de las yeguas, menores riesgos sanitarios potenciales, porque se hace en un medio de cultivo y no hay que sangrar animales. La posibilidad de alterar algunas características de la molécula, como por ejemplo hacer una molécula más pequeña, reducir la mida media, manipular un poco algunos aminoácidos. Vamos a tener una mayor consistencia en la concentración del producto porque es siempre producido por un bioreactor, entonces no vamos a tener esa variación individual, no todos los animales son iguales, entonces la producción tampoco va a ser idéntica entre yegua y yegua, y también vamos a tener un menor costo de producción, disponibilizando este producto para más veterinarios y productores. Nosotros hicimos varios trabajos para evaluar una de estas hormonas, que es el caso de la Folirec, y compararla con las SG que se vienen utilizando en el mercado, que son extraídas del sangrado de yegua preñada. Este es un experimento que hizo Luciano Cataño, que es uno que trabaja, es personal técnico del laboratorio Sovet y también es profesor en la Universidad de Esperanza, en la Facultad Veterinaria Esperanza, donde él comparó en las vacas de su propio campo un grupo tratado con la hormona recombinante y otro grupo tratado con la SG sérica, que también se le llama PMSG. En ese trabajo, Luciano encontró que como esas vacas estaban en anestro, el uso de la SG recombinante y de la SG sérica aumentó la tasa de ovulación con respecto al grupo control. Esto es lo que siempre vemos con la SG y por eso aumenta las tasas de preñez en las vacas que están en anestro. Y también se repitió este trabajo en un experimento hecho por el grupo de Pietro Baruselli en Brasil, donde se comparó el uso de esta SG recombinante con el uso de la SG sérica y un grupo control que no fue tratado. Fíjense que acá en este trabajo se evaluó el desarrollo folicular y fíjense que las tratadas con la SG recombinante o la SG sérica, el folículo creció mucho más desde la remoción del dispositivo hasta el momento de la IATF que comparada con la del grupo control. Cuando ustedes evalúan el uso de esto en animales en anestro, esperan tener una mayor tasa de preñez. Este es un experimento que hizo también Luciano Cataño en colaboración con un colega en la zona de Santa Fe, donde sincronizaron vacas Bradford y utilizaron distintas dosis de la hormona recombinante y la compararon con la hormona sérica. Y fíjense que en este experimento, que es un experimento preliminar, encontraron que con la dosis de 105 unidades internacionales de Folirec, que es 1,5 centímetros, 1,5 mililitros de Folirec, tuvieron la misma tasa de preñez que con el uso de la SG sérica, o sea que llegaron al 48% de preñez, que fue el doble de lo que se obtuvo en el grupo control, que no recibió un tratamiento con SG. Nosotros también hicimos hace poco un trabajo en vacas Angus que estaban en anestro, en el sur de Córdoba, un estudio en el que intervinieron varios colegas que colaboraron con este trabajo. Se sincronizaron un total de 755 vacas Angus con cría en pie, que tenían entre 40 y 90 días posparto y una condición corporal de 2,6. Había vacas primíparas y vacas multíparas. Solo un 15% de esas vacas tenían un cuerpo lúteo, el 51% estaba en anestro superficial y el 34% estaba en anestro profundo, o sea, una distribución muy parecida a lo que generalmente tenemos cuando hacemos un protocolo de IATF. Y probamos 3 dosis diferentes de Folirec para tratar de establecer cuál era la dosis más adecuada, y ustedes ahora van a ver los resultados. Las vacas se pintaron para determinar la expresión de celo, y las que estaban despintadas a las 48 horas se inseminaron entre las 48 y las 52 horas utilizando un protocolo convencional
con cipionato de estradiol, y las que no estaban en celo se les puso GNRH y se inseminaron en el mismo momento. Por una cuestión de coordinación y demás, no diferimos la inseminación, como muchas veces nosotros preferimos hacer, entonces se inseminaron en el mismo momento, pero con la adición de GNRH. Estas son las tasas de preñez. Acá ven ustedes las tasas de preñez en el grupo control, que no recibió SG, 41%, que fue significativamente inferior a la tasa de preñez de los otros grupos. Y fíjense que la dosis de 140 unidades internacionales de Folirec, o sea, 2 mililitros, fue exactamente igual a la al tratamiento que recibió la SG sérica, e inclusive la dosis menor fue solo un 4% inferior a la dosis mayor de Folirec. O sea que entre estas dosis está la dosis óptima. Nosotros seguimos recomendando en vacas en anestro, como estas vacas, que como ustedes pueden ver, algunas estaban en baja condición corporal, todavía la dosis de 2 ml, pero tal vez si alguno tiene algún rodeo de vacas que estén en mejores condiciones, por ahí se puede reducir la dosis a 105 unidades internacionales, o sea, a 1,5 mililitros. Acá tienen ustedes las tasas de preñez según la estructura ovárica. Fíjense que la SG aumentó la tasa de preñez en todas las categorías. Acá es tomando todos los grupos tratados con SG comparado con el grupo control. Y fíjense que en las vacas cíclicas la tasa de preñez pasó del 57 al 64, pero eso no fue diferente. Del 52 al 59 en las que estaban en anestro superficial, y donde tuvo la gran diferencia fue en las vacas que estaban en anestro profundo, que pasaron del 22 al 49%, para cerrar de esa manera en el 58% de preñez en los mejores grupos tratados. Bien, además de los protocolos convencionales, de los que hablamos ahí, también hemos estado trabajando últimamente en otros protocolos, como el protocolo J-Cinch, que se diferencia del protocolo convencional principalmente en que no utiliza cipionato de estradiol como inductor de la ovulación. Este protocolo se hace un poco más corto, se lo hace por 6 días, se coloca prostaglandina en el día 6 y después se deja un proestro de aproximadamente 72 horas, donde los animales que están en celo a las 72 horas se inseminan y los que no están en celo a las 72 horas se le coloca GNRH y se inseminan más tarde, si es posible, o en ese mismo momento, de acuerdo a la cantidad de animales que nosotros tenemos. Este protocolo ha sido muy evaluado últimamente, y la ventaja que tiene este protocolo es que imita mucho más el proestro fisiológico de la vaca. O sea que es mucho más fisiológico que los otros protocolos que venimos usando hasta ahora, en el cual con el objetivo de sincronizar la ovulación, hemos utilizado inductores de ovulación como el cipionato de estradiol en el momento de sacar el dispositivo. Estos trabajos se han hecho en Uruguay y en Argentina principalmente, pero también ahora tenemos trabajos en otros países, en lo que llamamos el grupo J-Cinch, que ha involucrado más de 30.000 animales, ya tenemos en diferentes experimentos, y lo que hace es que esa exposición más prolongada al estradiol, ese proestro más prolongado, prepara mejor al útero para la gestación. Nosotros tomamos muestras de biopsia de útero para encontrar que tenemos un útero mucho más amigable, para decirlo de una manera simple, para el desarrollo embrionario, y por eso esperábamos tener una mayor tasa de preñez. Se hicieron varios trabajos en distintos lugares, con distintos animales. Uno de los trabajos que confirmó que realmente el medio ambiente uterino es favorable cuando se utiliza este protocolo es un protocolo que se hizo en receptoras de embriones, donde se transfirieron embriones in vitro holandos, producidos con semen sexado, y donde el protocolo J-Cinch resultó en casi un 10% más de tasa de preñez que el protocolo convencional. También se hicieron trabajos de investigación con vaquillonas. Este fue uno de los primeros trabajos que involucró 2.349 vaquillonas, que fue hecho en Uruguay, con la supervisión de Alejo Menchaca, donde ustedes ven que las tasas de preñez fueron un 5% mayor para el protocolo J-Cinch que con el protocolo convencional. Hay varios trabajos que muestran lo mismo en vaquillonas Bos taurus, y también tenemos trabajos en vaquillonas Bos indicus,
más reducidos en número, pero si nosotros hacemos la sumatoria total de estos trabajos que se hicieron, vamos a encontrar que también tenemos una diferencia significativa en favor del uso del protocolo JSINS con el protocolo convencional. Hay que entender que es un protocolo que no va a duplicar la tasa de preñez que tenemos en el convencional, sino que tenemos una diferencia de 5%. Por eso, para realmente encontrar diferencias, hay que tener un grupo grande de animales. Por eso hay a veces que hay veterinarios que hacen sus propios ensayos con grupos reducidos de animales, hablando de 100, 200 vacas, y no encuentran diferencias significativas, y eso es lógico, porque no son tan grandes las diferencias. No es como usar o no usar SG, digamos, donde vamos a tener una diferencia del 10 al 15% entre usar o no usar SG. En cambio, entre usar el JSINS y el convencional, la diferencia es de un 5%, entonces es más difícil encontrar diferencias significativas. Pero existen, y la verdad que se vienen repitiendo en el tiempo. Para confirmar esto, es un trabajo hecho en Canadá. Esto no es hecho por nuestro grupo, sino que es hecho por un colega, por Marcos Colazo, en Edmonton, donde él comparó un protocolo que también de proestro prolongado, que se utiliza mucho en Estados Unidos y Canadá, que es el COSING de 5 días, con el protocolo JSINS, y con o sin SG. Eran 1.150 vaquillonas, Bostaurus, y fíjense que la expresión de celo favoreció a las vaquillonas que fueron tratadas con SG. Cuando se evaluó la tasa de preñez, la preñez global fue mayor en las tratadas con el grupo JSINS que con el grupo COSING de 5 días. La tasa de preñez global fue del 48,7% para el JSINS y del 41,1% para el COSING de 5 días. O sea que fíjense ustedes que hubo una mejor tasa de preñez en el caso del grupo JSINS que del grupo COSING de 5 días. También hemos evaluado el uso del JSINS en vacas con cría al pie. Y cuando se hicieron los primeros trabajos, una de las cosas que encontramos era que el JSINS de 6 días, el trabajo que hizo Emilio Benini en Argentina, no encontraban diferencias con el grupo convencional, o inclusive los resultados eran un poco más bajos. Entonces, con Andrés Cedeño en Ecuador, se nos ocurrió probar otra alternativa, que era prolongar el protocolo JSINS por un día más. Entonces hicieron varios experimentos, este es un experimento, un poco para resumir, donde se comparó un protocolo JSINS de 6 días con un protocolo JSINS de 7 días y con un protocolo convencional con cipionato de estradiol. Todas estas vacas eran vacas con cría al pie, la mayoría de las vacas muchas vacas de estas estaban en anestro, y se hizo después la evaluación de las tasas de preñez. Y cuando ustedes pueden evaluar, por ejemplo, la expresión de celo, fíjense que hubo un 60% de celo en el grupo JSINS de 7 días, contra un 49% en el grupo convencional, que no fue significativo, fue numérica la diferencia, pero la tasa de preñez fue un 10% mayor en el JSINS de 7 días que en el JSINS de 6 días y que en el convencional. En el convencional no hubo diferencias, como algunos resultados que hemos encontrado acá en Argentina, pero con el JSINS de 7 días hubo un 10%. Y este año Andrés repitió este trabajo con 550 vacas, pero en este caso eran vacas secas. La mayoría de las vacas estaban ciclando, como siempre ocurre en esta categoría de vacas secas, y lo comparó con el protocolo convencional, y fíjense que con el JSINS de 7 días se llegó a un 60% de preñez versus un 49% de preñez en el grupo control, en el grupo convencional. O sea que tenemos muchas esperanzas con estos protocolos para tratar de mejorar unos puntitos en la tasa de preñez, tanto en vaquillonas como en vacas. En vaquillonas, aparentemente el protocolo de 6 días nos da mejores resultados que el de 7, en vacas aparentemente el de 7 días nos da mejores resultados que el de 6, y ahora Emilio Benini está continuando estos trabajos en su tesis doctoral con vacas Bostaurus en San Luis.